Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y nuestro tema a presentar es acerca del aparato reproductor masculino. En este video vamos a describir sobre el origen, evolución, malformaciones y estadísticas relacionadas. Sin más preámbulos, comencemos. Origen del aparato reproductor masculino. El testículo y el ovario se desarrollan a partir del mesodermo intermedio, en la sexta semana de gestación. Se observan como protuberancias que sobresalen de la cavidad corporal ventral. Junto a ellas están los conductos de Wolff, que son el origen de las estructuras del aparato reproductor masculino. Las células de embriones masculinos poseen un cromosoma X y otro Y. La diferenciación masculina se inicia como resultado del gen cromosoma Y, el gen SRY. Una vez estimulado este gen, las células de Sertoli primitivas empiezan a diferenciarse de los tejidos de testículos de embriones de sexo masculino durante las séptimas semanas de gestación. Las células de Sertoli primitivas secretan las sustancias inhibidoras de los conductos de Müller, que produce la muerte de las células de dichos conductos. Bajo estimulación de la hormona gonadotropina coriónica humana, las células intersticiales de Leydig inician una secreción de andrógeno testosterona durante la octava semana de gestación, que incita luego el crecimiento de los conductos mesonéfricos, de manera que se forme el epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y vesícula seminal de cada lado. En embriones de género masculino, una parte de la testosterona se convierte en otro andrógeno, la DHT, que impulsa el desarrollo de la uretra, próstata, genitales externo. Una parte del tubérculo genital se alarga y se convierte en el pene. La unión de los pliegues uretrales forma la porción esponjosa de la uretra y deja una abertura al exterior, solo en el extremo distal del pene. El meato urinario externo y las protuberancias de labios escrotales se transforman en el escroto. Voy a hablar acerca de la evolución de ciertos órganos sexuales masculinos, empezando por el pene, el cual para su estudio se lo divide en tallo y glande. Cuando un bebé nace, este va a tener una media de 2.5 centímetros de diámetro y 2.5 centímetros de longitud. A lo largo que el hombre va creciendo, el pene va cambiando su tamaño, llega a tener medidas de 13 a 18 centímetros de largo y 4 centímetros de diámetro cuando no está erecto. A lo largo del crecimiento del hombre, este va a ir envejeciendo y el pene va a tener una masa muscular menor, por lo cual va a empezar a inclinarse. En el testículo tenemos que este se va a desarrollar desde el tercer mes de periodo fetal, donde van a migrar y por el conducto inguinal y mientras cruzan la pared abdominal. Por la octava semana de gestación, estos van a volverse activos, van a aparecer las células de Sertoli, las células de Leydig también, que tienen receptores androgénicos, cuando la FSH también se presenta. Va a intervenir una etapa de reposo desde los 6 meses hasta el tercer año. De ahí el diámetro tubular tendrá un diámetro de 60-80 micras y a partir de los 9 años habrá una espermatogénesis, mientras la LH va a ser elevada entre los 13 y 15 años y entre los 12 y 14 años la FSH también aumenta. Se da una maduración muy apresurada de las células de Sertoli y se da un crecimiento del testículo. En la uretra tenemos algo más corto. Esta va a constar de un epitelio de origen endodérmico y por otro lado el tejido conectivo y muscular que lo va a envolver y deriva la hoja esplácnica del mesodermo. Llegando a finales de lo que sería el tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y empiezan a aparecer varias invaginaciones que se encontrarán en el mesénquima circundante. Siguiendo con la evolución del aparato reproductor masculino, tenemos el escroto, que es una bolsa colgante de piel, músculo y tejido conjuntivo fibroso que va a contener a los testículos. Este va a estar dividido en dos compartimentos, en uno izquierdo y en otro derecho, divididos por un tabique mediano interno o también llamado septo. Tenemos a los conductos espermáticos, los cuales van a facilitar a los espermatozoides llegar a la uretra. Estos son los conductillos eferentes, los cuales van a surgir del lado posterior de los testículos y van a ayudar a impulsar a los espermatozoides. Tenemos a los conductos del epidídimo, que es el sitio de maduración y almacenamiento de los espermatozoides, los cuales van a ser fértiles de 40 a 60 días y si envejecen sin ser eyaculados, se van a desintegrar y van a ser reabsorbidos por el epidídimo. Tenemos al conducto deferente, o también llamado vaso deferente, que es un conducto muscular,
y el conducto eyaculador, que es el lugar donde se van a unir los conductos deferentes y van a atravesar la próstata, que se vacía en la uretra. Tenemos las glándulas accesorias, las cuales van a secretar la mayor parte del líquido que va a formar el semen. Tenemos la vesícula seminal. Esta va a secretar un líquido amarillento, el cual va a constituir el 60% del volumen del semen. Por debajo de esta tenemos a la próstata, la cual va a secretar un líquido lechoso, el cual va a constituir aproximadamente el 30% del semen. Y por debajo de la próstata vamos a encontrar a la glándula bulbouretral o de Cooper, la cual va a secretar un líquido alcalino, el cual va a tener la función de proteger a los espermatozoides. Y por último tenemos la relación entre el epidídimo y el conducto eyaculador, teniendo en cuenta que el epidídimo son tubos conductivos que conectan a los testículos con los vasos deferentes o conducto deferente. Y el conducto eyaculador va a ser un pequeño tubo que conecta a los conductos deferentes con los testículos y la vejiga. El hermafroditismo es una forma poco frecuente de discrepancia gonadal interna y externa. Se lo considera un trastorno caracterizado por la presencia de órganos ováricos y testiculares en un mismo individuo. Según la clasificación tradicional, lo vamos a encontrar de los siguientes tipos: el pseudohermafroditismo femenino, el pseudohermafroditismo masculino, el hermafroditismo verdadero, donde encontramos el tejido testicular y ovárico en el mismo individuo, y la digegnesia gonadal, que vendría siendo lo contrario, una gónada rudimentaria donde no vemos ni testículo ni ovario. En el pseudohermafroditismo femenino, la mayoría de los pacientes presentan un sexo genético femenino, sin embargo tienden a producir un desarrollo exagerado del clítoris a causa del aumento de andrógenos que tienden a producir la virilidad de la mujer. Por otro lado, tenemos el pseudohermafroditismo masculino, donde estas personas presentan una apariencia femenina, donde vemos mamas, falta de vello axilar, la silueta curvilínea, pero también existe una esterilidad en la mayoría de los casos, principalmente porque los sacos escrotales van a estar vacíos. Y por último tenemos el hermafroditismo verdadero, que aquí destaca la presencia de los dos tejidos, ovárico y testicular, y se lo puede clasificar de tres tipos. El primero es el unilateral, donde un lado tiene ovario y testículo o una gónada diferenciada. El segundo vendría siendo las combinaciones opuestas, donde tiene ovario de un lado y testículo del otro. Y el último sería el bilateral, donde poseen dos testículos y dos ovarios. La intersexualidad se lo define como una ambigüedad o discordancia en el aspecto determinante del sexo, principalmente en sus distintas variabilidades, en sus características cromosómicas y fenotípicas, ya sea del hombre o la mujer. Entre los distintos factores de afección, nosotros vamos a encontrar en el aspecto del sexo genético, el gonadal, el genital y también el hormonal. La hipospadia corresponde a una malformación con relación al cierre de la uretra, donde ésta se abre en el lado ventral del pene en vez de la punta. En estos trastornos se pueden observar varias diferencias, tales como las anomalías en la superficie ventral del glande del pene, un meato ectópico, hipospadia en el tejido cutáneo y en el cuerpo esponjoso, y también escrotos con hipospadias que nacen en la parte posterior del pene. A estos de aquí se los denomina escroto prepeneano. En esta patología se destaca un testículo no descendido. Se debe principalmente por una mala mediación de las hormonas que producen que el conducto unguial no descienda y se localice en el retroperitoneo o la cavidad abdominal. Esta enfermedad puede ser bi o unilateral. También se la conoce que en la criptorquidia 2/3 de los testículos no descendidos posteriormente lo harán de manera espontánea con el crecimiento lineal por la inserción ectópica del cubernáculo dentro de los primeros 4 meses de vida. La extrofia vesical es una patología grave debido al cierre de la pared abdominal fetal que comprende en sí misma varias anomalías, incluyendo la epispadia, la extrofia vesical clásica, la extrofia de cloaca, y en sí se caracteriza por la apertura de la uretra en la parte posterior del pene, en el caso de los hombres, y en las mujeres el clítoris bífido. También encontramos el ómphalocele, el intestino fuera de la pared abdominal. Por otra parte, encontramos la vejiga completamente abierta, que esta va a estar en fusión con la piel. A continuación, agenesia del pene.
Es un trastorno muy poco frecuente que se debe a la ausencia congénita del falo, que puede deberse a las interacciones entre el ectodermo y el mesenquima anómalas durante la 7ª semana. Esta malformación se va a caracterizar por la ausencia de los cuerpos cavernosos y esponjosos, donde el meato uretral va a ocupar una posición medial en el perineo. Cabe destacar de que los testículos y el escroto van a estar en su lugar, lo que significa de que la ausencia del desarrollo del tubérculo genital no va a depender del desarrollo de los rodetes labioescrotales. Anorquia va a ocurrir entre la semana 12 y 14 de embarazo. Se trata de la ausencia de los testículos al nacer. En otros casos, si los testículos no se desarrollan antes de la 8ª semana, el bebé va a presentar órganos sexuales femeninos. Si no se desarrolla entre la semana 8 y 10ª semana, va a presentar genitales ambiguos, y por último, entre la semana 12 y 14, va a presentar pene y escroto, pero sin los testículos. Pene bífido. Esta anomalía es muy rara, en el que el afectado va a presentar 2 penes. Se debe a la falta de fusión del tubérculo genital entre la 3ª a la 6ª semana. Va a presentar 4 tipos, por ejemplo, duplicación granular, cuerpo con una duplicación distal, duplicación total, que cada uno va a presentar su uretra, pseudofalia, en el que va a presentar un pene normal, pero va a estar ligado a otro aspecto rudimentario. Micropene, cuyo tamaño es inferior a 1.9 centímetros. Su causa está en el hipogonadismo hipergonadotrófico, que trata de lo que es la digenencia gonadal. Y por último, el hipogonadismo hipogonadotrófico, que se debe a la alteración del eje hipotálamo-pituitaria, que va a provocar a su vez la deficiencia de la producción de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Les voy a dar los datos estadísticos de las malformaciones y su incidencia en la población mundial. Según la OMS, se estima que el 1.7% de la población presenta alguna malformación relacionada a su área genital. El hermafroditismo, con sus 2 variantes, pseudohermafroditismo y hermafroditismo verdadero, vemos que el más común de ellos sería el hermafroditismo verdadero, con un 1.1% de incidencia en la población, mientras que su contraparte, el pseudohermafroditismo, tiene un 0.6% de incidencia. Le sigue la hipospadia, que no es la más frecuente de las malformaciones masculinas, pues en Estados Unidos solo el 0.4% de los nacimientos lo presentan, pero específicamente en el área masculina este porcentaje incrementa hasta el 0.8% de nacimientos que son recurrentes en esta enfermedad. La criptorquidia es muy frecuente en algunos varones recién nacidos, pues lo llegan a presentar un porcentaje del 20% de nacimientos, pero tiempo después desaparece. En casos extremos hay el 3% de bebés que oscilan entre edades de recién nacidos o prenatales que lo presentan, mientras que casos más extremos sería bebés de 1 año de edad, que corresponden al 1% de incidencia. En la extrofia bisecal es la más frecuente de los complejos extrofia epispadias, teniendo un porcentaje del 0.28%, mientras que los complejos extrofia epispadias tienen un 0.14% de incidencia en los nacimientos. La agenesia del pene es una de las 2 malformaciones genitales más difíciles de encontrar, pues solo se han documentado 100 casos que les corresponderían al 0.026% de incidencia en la población mundial. El pene bífido es la malformación genital masculina más rara de encontrar, pues desde 1609 solo se han verificado 80 casos, teniendo un porcentaje de incidencia del 0.016%. Y por último tenemos al micropene, es la malformación que afecta a una parte significativa de los varones adultos. Si la segregamos en 2 partes, tenemos que en penes mayores a 5 centímetros le corresponde una incidencia del 0.72%, mientras que en penes menores a 5 centímetros le corresponde un 2.28% de incidencia en la población masculina. Gracias.